Jesucristo. Y vemos que en la vida del Señor Jesús, después del bautismo, vinieron las pruebas. Vino una prueba, una tentación fuerte en el desierto. Y así va a pasar con cada cristiano, cada persona que es no solamente bautizado por agua, pero también unido por el Espíritu y fe al Señor Jesucristo. Cada cristiano va a ser tentado y probado en un desierto de sufrimiento. Y gracias a Dios que el cristiano también tiene el Espíritu de Jesús. De hecho, no hay nada que puede sostener una persona debajo de tentación, sino el Espíritu de Jesús. Vamos a ver este día la tentación de Jesús. Y vamos a ver 3 puntos sobre la tentación. En primer lugar, la preparación por la tentación. En versículos 1 y 2. Aquí leímos que dice Dios en su palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Gracias a Dios que vino el Señor Jesús para herir la cabeza del serpiente. La promesa primera del Evangelio era que la semilla de la mujer iba a venir para herir el serpiente que tentó a nuestros primeros padres. Y cuando vino Jesús, Él, sin retraso, sin tardándose, después de su bautismo, después del inicio de su ministerio público, fue al desierto para encontrar el enemigo, el tentador, allí. Jesús no evitó el conflicto con el enemigo, aunque él iba a sufrir en el desierto. Él entró en ese sufrimiento por la guianza del Espíritu. Dice entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Leímos también lo que dijo el siervo de acá, de Elías: el Espíritu te va a llevar a un lugar, y sí, hay una guianza extraordinaria que el Espíritu ha dado a profetas y a Jesús, pero también el Espíritu obra en las vidas de los hijos de Dios, ellos que son guiados por el Espíritu, dice Pablo, son los hijos de Dios. Es una realidad en la vida de un cristiano, la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu hoy no nos da revelaciones nuevas, pero sí nos guía, nos da una carga, nos da luz, usa un texto de escritura en particular, por ejemplo, para guiarnos. Nos habla en la predicación y la lectura de la palabra. El Espíritu es activo en los corazones y vidas de los hijos de Dios. Y para Jesús que siempre estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu no lo protegió de sufrimiento. El Espíritu lo guió en la dirección de sufrimiento, lo llevó al desierto. Y el cristiano no debe decir: porque tengo el Espíritu, yo no voy a sufrir. El Espíritu va a protegerme
y no voy a llorar, ni tener angustias, ni luchas en esta vida porque tengo el Espíritu. El Espíritu no hacía eso en el Salvador, ni hace eso en el cristiano. Pero lo que hace el Espíritu es que le da esfuerzos al cristiano. Dio esfuerzos al Salvador. El Salvador se encontró con el tentador en el poder del Espíritu. Y el cristiano tiene el mismo Espíritu de gracia que dio el Salvador hasta el desierto para ser tentado. Cristiano, tienes los recursos que necesitas para vencer sobre el diablo. Tienes el Espíritu Santo. No es inteligencia, no es juventud, no es nada, sino el Espíritu que puede vencer sobre el tentador. ¿Y a dónde llevó Jesús? El Espíritu lo llevó al desierto. El desierto tiene una significancia. Aquí debemos pensar en un contraste con Adán. ¿Dónde fue tentado Adán? En el jardín. Entre abundancia, con todo tipo de árbol que daba buenos frutos. Y en ese jardín, el tentador vino a Eva y a través de ella a Adán, tentándolos, diciendo más o menos, Dios le ha quitado algo bueno, porque no puedes tener este fruto. Y vino el tentador a Jesús con una tentación parecida. No puedes ser hijo de Dios porque Dios te ha quitado pan. Pero Adán enfrentó esa tentación en un jardín de abundancia. Y Jesús enfrentó la tentación en un desierto de escasez. Jesús es mucho más grande que Adán. Gloria a Dios que donde cayó el primer Adán, venció el segundo Adán. Hay un contraste también con Israel, porque Jesús estaba en el desierto 40 días. Israel estaba 40 años en un desierto. ¿Y qué hicieron? Israel rebelaron continuamente contra Dios en el desierto. Murmuraban contra Dios. No nos has provisto agua ni pan. Pero Jesús en un desierto, sin agua ni pan, no murmuró contra Dios, pero se mantuvo fiel a la palabra de Dios. En el desierto. El desierto era un lugar con ventajas afuera de los afanes del mundo. Jesús podía tener comunión con Dios en oración sin interrupción, pero el lugar del desierto también tenía desventajas, soledad, sin la compañía de otros. Y usualmente viene Satanás, o muchas veces viene Satanás tentando a los hijos de Dios cuando están en soledad, sin ayuda, como una oveja esparcida del rebaño. Viene el lobo para atacar la oveja solo. Y Jesús experimentó eso sin ayuda de ningún amigo, sin ayuda de Juan el Bautista, sin la ayuda de discípulos, amigos, solo enfrentó con el diablo.
pero por eso también tiene toda la gloria de la victoria que ganó sobre el diablo. Pasó en el desierto. Pasó también después de un ayuno de 40 días, dice versículo 2, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Era un ayuno milagroso. No dice que simplemente ayunó de unas cosas, ni que ayunó por parte de un día. Era un ayuno completo por 40 días y 40 noches. Y obviamente eso es algo que la naturaleza humana no puede sostener. Era un milagro. Y con eso debemos entender que la vanidad de la iglesia de Roma, cuando dicen cada año vamos a tener un ayuno de 40 días porque así hizo Jesús. Pero no hacen el ayuno que hizo Jesús, que era un ayuno completo, y ni Jesús hizo ese ayuno cada año. Lo hizo una sola vez y es un pretexto y vanidad. Eso de Jesús era un ayuno milagroso que no podemos imitar porque no tenemos poderosos milagrosos. Un ayuno milagroso y también un ayuno de preparación. Jesús con este ayuno preparaba para las tentaciones del diablo. Y aunque no debemos ni podemos ayunar 40 días, sí hay una enseñanza aquí. Jesús preparó para la tentación y negó sus deseos naturales para comida y agua, y con eso, buscando el rostro de Dios, preparó para negar y rechazar las tentaciones del diablo. Y hay una enseñanza aquí. Si tomamos demasiado y si comemos demasiado sin negándonos ni poniendo límites en los deseos que sí son lícitos, el diablo va a tener más acceso para tentarnos. Hay ventajas de negándonos. Un ayuno de preparación para la tentación y también para todo su ministerio. Moisés preparó para dar la ley a Israel con un ayuno también de 40 días. Y aquí Jesús preparándose para predicar la palabra de Dios públicamente, preparó con un ayuno. Y aquí debemos ver el amor de Jesús, que con tanto cuidado se preparó para predicar la palabra a nosotros. Un ayuno de preparación y también un ayuno de un hombre verdadero. Dice que habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Unos piensen, cuando dice después tuvo hambre, unos piensan que la divinidad de Jesús lo sustentó, así que no sintió el hambre hasta 40 días. O otra opción es simplemente que después de los 40 días su hambre se intensificó mucho y después tuvo hambre, tuvo más
hambre. Pero en cualquier opción debemos ver que Jesús es hombre verdadero, que sí sintió el hambre. En otra ocasión, en Marcos capítulo 11, dice simplemente que el día siguiente salió Jesús de Betania y tuvo hambre y vio una higuera. Y hay una historia de la higuera. En otra ocasión, Jesús tuvo hambre porque es hombre verdadero. Pero en esta ocasión tuvo hambre Jesús después de 40 días de ayuno. Era un hambre intenso. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. En ese momento, cuando dice que tuvo hambre, conforme a su divinidad, Jesús estaba proveyendo comida a todo el mundo, a las personas, a las bestias. Todo que pasaba en el mundo pasaba por su poder infinito y por su bondad grande. Proveía las necesidades de las criaturas conforme a su divinidad. Pero en ese momento que estaba proveyendo las necesidades de todos conforme a su humanidad, tuvo hambre. Hay una persona que es Dios, que entiende hambre, necesidad y debilidad. Esa persona es Jesús. En la cuarta petición, cuando oramos, danos hoy nuestro pan cotidiano. Decimos, Padre nuestro, danos hoy nuestro pan cotidiano. Oramos al Padre a través de esa persona Jesús que entiende y ha experimentado hambre. Si tienes hambre, oras por la fe a un Padre a través de Jesús que ha tenido hambre. Y además, Jesús entiende cómo es ser tentado del diablo entre debilidad y hambre. Usualmente, viene el diablo para tentarnos, no viene cuando estamos fuertes. Viene cuando estamos enfermos, débiles, cuando estamos solos, cuando estamos en luto. Viene en esos momentos el diablo para tentarnos. Y si estás tentado ante debilidad, en un tiempo de dificultad y angustia en tu vida, hay este Salvador, el Señor Jesús, que entiende debilidad. Clama a Él, sálvame, Señor Jesucristo, porque viene el diablo que es fuerte y yo soy débil, ayúdame. Y esa grita de fe, el Señor Jesús siempre va a oír. La preparación para la tentación. En el segundo lugar vamos a ver las tentaciones mismas en versículos 3 y los siguientes. Dice versículo 3, y acercándose a él, el tentador le dijo. Lucas nos dice que Jesús fue tentado del diablo 40 días. Y parece que durante todos los 40 días el diablo tentaba
a Jesús, pero que al fin de los 40 días, cuando Jesús estaba más débil y tuvo más hambre, en ese momento vino el diablo en una manera especial y más fuerte con sus tres tentaciones más fuertes. Dice simplemente, y acercándose a él, el tentador. Y Satanás es un espíritu, y Satanás no es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Entonces, Satanás no puede estar en todo lugar. Hay una hora en que viene Satanás, se acerca Satanás. No dice sí o no tenía en ese momento Satanás una forma visible, simplemente no sabemos, pero la realidad espiritual era que se acercó el tentador, y pasa así también en la vida de un cristiano. Hay una hora en que se acerca Satanás, y dice que Satanás hablaba, decía cosas a Jesús, y otra vez no sabemos exactamente cómo pasó, con una voz que se escuchaba con el oído o no. No dice y no sabemos exactamente, pero es una realidad espiritual. Y Satanás puede poner sus sugerencias en las mentes de las personas que tenta a él. No sabemos exactamente cómo pasa, pero es una realidad espiritual que Satanás habla. Aunque no sea con palabras que se escucha con el oído, habla y hace sugerencias. Eso es lo que experimentó el príncipe de nuestra salvación. Eso va a experimentar toda persona. Y viene Satanás, te tenta, creyente, no creyente. Satanás te aborrece. Ahora es el que viene y pone sus sugerencias y trata de destruir la obra de Dios y arrancar de tu corazón la palabra de Dios. Es el enemigo. El enemigo es demasiado fuerte para ti, pero ese enemigo enfrentó a Jesús. En la primera tentación, acercándose al tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en piedras. Parecía que Satanás honraba a Jesús. Parecía que Satanás decía: Jesús, creo yo que tienes el poder de convertir estas piedras en panes. Y Satanás dice unas cosas que sí son verdaderas. Y ahí entra el peligro de platicar con las sugerencias de Satanás, porque dice cosas verdaderas. Pero ¿qué era la implicación? La implicación era una duda. ¿Eres realmente el Hijo de Dios? Atacaba la mente y corazón humana de Jesús exactamente en el punto en que había hablado el Dios y Padre de Jesús. Vimos en Mateo 3 y en el último versículo la voz
desde los cielos: este es mi Hijo amado. Y aquí viene Satanás: ¿eres tú realmente el Hijo de Dios? Así hace Satanás. Puede ser después de una experiencia de cercanía con Dios, donde el cristiano recibe en su corazón la certeza del amor de Dios. Viene Satanás de repente: ¿eres tú un hijo adoptado de Dios? ¿Realmente te ama tu Dios? ¿Por qué estás en este desierto? Si tú eres un hijo adoptado de Dios, ¿por qué tienes escasez? Si Dios te ama, ¿por qué tienes hambre? Si eres realmente amado por Dios, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué tienes un corazón con angustias? Si eres tú amado por Dios, ¿por qué prosperan los impíos y tú tienes necesidades? ¿Realmente eres tú amado por Dios? Así tenta el diablo, y así experimentó nuestra cabeza el Señor Jesucristo. Era una tentación a incredulidad y desesperanza. ¿Cómo le respondió Jesús? Mas él respondió, no dijo: escrito está, escrito está. Usó la espada del Espíritu, la palabra de Dios. No usó la señal de la cruz. No usó agua santa. No usó psicología. Usó la palabra de Dios. Y así debe hacer el cristiano. Es tu herramienta, cristiano, para vencer sobre el diablo. La palabra de Dios. Debes decir: escrito está. Y aquí tenemos la palabra eterna de Dios en su persona. Jesús es el verbo de Dios. El verbo eterno que es Dios y era con Dios. Pero usó la palabra personal de Dios, usó la palabra escrita. Si Jesús, que dio la Biblia, usaba la Biblia, mucho más nosotros necesitamos y debemos usar la Biblia, la palabra de Dios. Usó Jesús en particular el Antiguo Testamento y el libro de Deuteronomio. Y cualquier persona que quiere quitar el Antiguo Testamento de las manos del cristiano, quiere quitar un parte grande de la espada espiritual que nos ha dado Dios. El Antiguo Testamento debe usarse por el cristiano en luchas espirituales contra el diablo. Y sí contiene historia y todo, pero es palabra viva y eficaz ahora, el Antiguo Testamento. Y Jesús obviamente meditaba en la palabra escrita de Dios. Y ahí en el desierto parece que meditaba en un libro del desierto, el libro de Deuteronomio. Y tenía
lista la palabra para usarse, y eso es la estrategia espiritual del cristiano. Hay que tener en memoria la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que medita día y noche en la palabra de Dios, porque tiene lista a su mano la palabra para usarse. Es como las armas del cristiano son las escrituras. Si viene el ladrón y las armas están ahí lejos, no se pueden usar. Pero si viene el ladrón y las armas están aquí a mi mano, se pueden usar. Hay que meditar en la palabra de Dios. Bueno, ¿qué texto usó el Señor Jesucristo? Deuteronomio 8:3 que leímos anteriormente es lo que usó Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Israel, por el decreto de Dios, recibió maná desde los cielos. No recibieron el pan ordinario, recibieron el pan de los ángeles por el decreto de Dios. Por la palabra de la bendición de Dios les dio un pan extraordinario. Y en este contexto aplica el texto, porque Jesús estaba sin el pan ordinario. Pero hay que confiar más en la bendición de Dios que en los medios que usa Dios. Usualmente, el pan ordinario es el medio que usa Dios para sostener nuestras vidas. Pero en el desierto, Dios usó por su decreto y palabra de bendición algo diferente. Y no hay que poner confianza en el pan, en los medios. Hay que poner confianza en Dios y la palabra de su bendición. No hay que poner confianza en tu empleo, ni en tu salud, ni en tu inteligencia, ni en tu juventud, ni en tu familia y relaciones. Pueden ser medios que usa Dios, pero sin la bendición de Dios, la palabra que sale de su boca, tu empleo, inteligencia, juventud, salud y familia no te van a hacer nada bien. Y si estás en circunstancias sin pan, sin familia, sin libertad, sin salud, una palabra de bendición de la boca de Dios puede sostenerte. Y hay que poner confianza en la palabra de la bendición de Dios. Cuando el cristiano está en circunstancias de angustia y todos dicen como en Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está en esas circunstancias? Hay que decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así pasó la primera tentación. Y la segunda, en versículos 5, 6, 7, la segunda tentación fue opuesta a la primera. Y la primera tentación fue una tentación de incredulidad, de desesperanza, de sospechas del amor y presencia y cuidado de Dios. En la segunda
tentación tomó el diablo estrategia diferente y lo tentó el Señor Jesús a presunción, a presunción. En la ausencia de medios como pan, lo tentó en la primera tentación. Pero en la segunda lo tentó el diablo desatender de los medios ordinarios, como vamos a ver. Y el diablo lo llevó a la santa ciudad. Tentaciones pasan también en lugares santos. El diablo tenta en el desierto, en soledad. El diablo también tenta en la iglesia. Cuando estamos todos juntos en la presencia de Dios, así como en el templo de Dios, ahí también está presente el diablo, tentando. Y parece que el diablo lo tentó a Jesús a hacer un milagro para conseguir la atención, aclamación y honra de todos. Dices que eres hijo de Dios, aquí está el lugar público, vienen todos al templo y lo puso en un lugar alto en la santa ciudad, en el templo. Tírate abajo y delante de todos los ángeles te van a rescatar y vas a tener una prueba delante de los ojos de todos que tú eres el Hijo de Dios. Y sí, el diablo dice que fe viene por los milagros, pero sí hizo Jesús milagros, pero milagros no crean la fe. Es la obra del Espíritu Santo en llamamiento eficaz que crea fe en el corazón de un hombre. El diablo te puede tentar en una manera similar. En la presencia de todos, como fuera en el templo, muéstrate a todos y nos tenta hacer la religión como algo que mostramos a todos. Así tenta el diablo. El diablo sabe la Biblia, cita aquí Salmo 91, usa un texto para hacer su tentación y así sigue haciendo, abusando las escrituras para engañar. Y en falsas religiones encontramos que tienen sus textos pruebas y hay que responder al abuso de la escritura con la escritura, así como hizo Jesús. Y Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le respondió otra vez, dice, escrito está además. En las luchas espirituales contra el diablo hay que seguir luchando, usando la espada del Espíritu una vez y otra vez, diciendo, escrito está además. Hay que perseverar en la lucha. Usó Jesús otra vez la Escritura. ¿Cómo rechazó Jesús el abuso de la Escritura? Con la Escritura. Así que vemos que la Biblia se interpreta. Y no se necesita el Papa para interpretar la Biblia, porque la Biblia interpreta la Biblia. Y un texto puede dar luz al abuso de otro texto.
¿Y qué texto usó? No tentarás al Señor. Es decir, no lo provoques. ¿Y qué iba a provocar al Señor? Bueno, el sentido creo yo que es esto. No había necesidad de un milagro en eso que pasó. Porque supuestamente había escalones o algo para descender del templo. Aquí hay escalones. Esos escalones nos muestran que Dios cuida su pueblo. Porque si estás arriba, puedes descender de esos escalones. ¿Quién es que te cuida cuando desciendes de los escalones? Es nuestro Dios. Tal vez usa sus ángeles para cuidarte cuando estás descendiendo por los escalones. Y podemos alabarlo por su cuidado si usamos los escalones. Y si son disponibles medios ordinarios, debemos usar los medios ordinarios y no exigir un milagro. No estamos en el lugar de jueces. No es nuestro lugar juzgar. ¿Es fiel o no la palabra de Dios? Voy a ver, aquí hay una promesa. Voy a probar esa promesa para ver si es fiel el Señor. Las promesas de Dios no son por eso, pero ¿para qué son? Son para ayudarnos, para obedecer al Señor. No hay que tener ningún miedo. Si estamos haciendo la voluntad de Dios y si necesitamos la protección extraordinaria de Dios, si no hay medios extraordinarios para protegernos ni proveer nuestras necesidades, el Señor va a proveer y proteger por sus medios extraordinarios. Y el cristiano no necesita tener miedo. Puede servir su Señor y confiar en su cuidado. La segunda tentación fue así. Y también la tercera tentación en versículos 8, 9 y 10. Cuando las otras tentaciones habían fallado, vino el diablo con una tentación más. Vimos que el Señor Jesucristo rechazó la tentación a incredulidad y desesperanza. Que rechazó Jesús también la tentación a presunción. Pero hay una tentación más. Y tal vez podemos decir que es la tentación más fuerte que tiene el diablo. Una tentación que mata a muchos. Dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Unas visiones vienen del diablo. El diablo mostró a la mente, quizás a los ojos, no sabemos exactamente, le mostró a Jesús una visión. ¿Y qué era la visión? La gloria de todos los reinos del mundo, sus riquezas, sus placeres, sus honras. Y noten que no le mostró el diablo los afanes
de los reinos del mundo. No le mostró las turbaciones y llantas de los reinos. Le mostró la gloria de los reinos. Tristemente, muchos hombres tienen la gloria de este mundo en sus ojos espirituales. Lo que buscan, lo que quieren es placeres, riquezas, honras. Y para ellos este mundo y su gloria es su Dios. Es una tentación poderosa. Dice Proverbios 17, 24. Dice en segunda parte del versículo, los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Está buscando algo bueno en la tierra. Aquí y ahí no tiene sus ojos fijados en nada. Está buscando aquí y ahí. El diablo usó un monte para mostrarle a Jesús esta visión. Pero otras cosas también pueden ser medio. Como por ejemplo de un teléfono, una tableta. Bueno, montes tienen sus usos buenos, teléfonos tienen usos buenos, tabletas tienen usos buenos. Pero también un teléfono, una tableta puede ser un monte donde puedes ver de todo el mundo. Puedes poner tus ojos en los últimos de la tierra, buscando aquí y ahí riquezas, placeres, honras, sin fin. Puedes buscar y mirar la gloria del mundo. Pero con eso vino la tentación. Y dijo el diablo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. ¿Qué quiere el diablo? El diablo quiere idolatría. El diablo quiere corromper la religión. Quiere recibir adoración. Y sabemos, como dice Pablo, los gentiles sacrifican a demonios. En toda religión corrompida viene la adoración del diablo. El diablo usa el mundo como su tentación para llevar idolatría. ¿Cómo le respondió Jesús? Con indignación. A ese punto donde dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con indignación. No puedo aguantar blasfemia y idolatría. Vete, Satanás, dice, con la autoridad de la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos algo de la ira justa de Jesús, que anhelaba que toda la gloria vendrá a su Dios y Padre. Vemos aquí el corazón del Señor Jesucristo que quiere sobre todo una adoración pura de su Dios y Padre. Por eso vino en el mundo para conseguir la gloria para su Dios y Padre. Y eso también debe ser
el anhelo del corazón del cristiano. Debe querer más que todo la gloria de su Dios y debe aborrecer la idolatría y resistir la corrupción de la religión. Las tres tentaciones. El resultado de la tentación vemos en versículo 11. Entonces el diablo lo dejó y he aquí los ángeles vinieron y lo servían. Entonces el diablo lo dejó, dice. Satanás vencido, dice Santiago, resiste el diablo y huirá. Gloria a Dios que el segundo Adán venció el diablo. El diablo tenía todas las ventajas. Encontró el diablo un salvador débil de ayuno, solo en el desierto. Tenía bastante tiempo para tentarlo. Usó sus tentaciones más fuertes. Incluso que abusó la escritura misma. Pero no pudo vencer. Y en lugar de eso, venció Jesús. Sin Cristo, cada hombre está todavía en Adán. Adán que cayó debajo de las tentaciones de Satanás. Afuera de Cristo, ninguna persona tiene ningunas esfuerzas para resistir el tentador y sus tentaciones. Cada persona afuera de Cristo está en ese Adán que cayó y es un esclavo de Satanás. Y todo el corazón del hombre afuera de Cristo quiere el pecado y no piensa ese hombre que es esclavo de Satanás, porque Satanás es engañoso. Pero afuera de Cristo no puedes resistir la tentación. O quizás hay pecados a que el diablo no te tenta. Unos pecados que traen vergüenza delante de los hombres, pero no se necesita tentarte a esos pecados porque el diablo te tiene como un esclavo con otras tentaciones, con pecados más respetables, pero eres en este momento un esclavo de Satanás. Pero hay buenas noticias. El Señor Jesucristo ha vencido sobre Satanás. Si ha sido debajo de esclavitud por años y años, hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Y este día, si crees en el Señor Jesucristo, tienes en ese momento de confianza en Cristo una liberación del poder del tentador. Y Él no será todavía tu maestro. Si crees en el Señor Jesucristo y Él está tentando en este momento, oponiéndote creer en el Señor Jesucristo, clama al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, porque el diablo está demasiado fuerte para mí, pero Cristo es más fuerte. Cree en el Señor Jesucristo. Hay aquí también enseñanza para el cristiano, el creyente. Dice, entonces el diablo lo dejó y he aquí los ángeles vinieron y lo servían. Tenemos una vista de la debilidad de Jesús, que fue fatigado con su batalla contra el diablo
y necesitó las ministraciones de los ángeles. Vinieron y lo servían en su debilidad. Y el Señor Jesucristo quiere vencer el diablo otra vez, nuevamente, cada día, en tu debilidad, cristiano. Mientras sientes tu necesidad de la ayuda del Señor y la ayuda de ángeles en la debilidad de esta vida, necesitado estás, con hambre, con deshonra, pero el Señor Jesucristo mora adentro de ti por su Espíritu. Clama a Él en la tentación, Él te dará esfuerzas y vencerás otra vez y otra vez el diablo. Y el diablo va a tener vergüenza, va a huir. Si en la tentación pones confianza nuevamente en este Salvador. Gloria a Dios.